Buenos días, jóvenes. En este momento pues vamos a ver fuerzas, la aplicación de las leyes de Newton. Veremos las fuerzas que intervienen en un sistema, en un objeto, en un cuerpo. ¿Listo? La primera fuerza que interviene, lo que puede intervenir, es la del peso. El peso siempre va a estar dirigido como hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, puesto que esta se interviene la aceleración gravitacional. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el peso siempre va a ser masa por gravedad. La masa siempre va a ser la misma en cualquier lado. ¿Listo? Lo único que va a cambiar es la aceleración gravitacional. Si yo quiero calcular el peso, bien sea en la Tierra o en la Luna, la masa va a ser la misma, pero la aceleración gravitacional sí cambia. Entonces, digamos, tenemos una masa de 72 kilogramos y la aceleración gravitacional de la Tierra, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, multiplicamos y tenemos 705,6 newtons. Este va a ser el peso, esa va a ser la fuerza del peso para esta masa en específico. Si quisiéramos calcularla en la Luna, recuerden que la aceleración gravitacional de la Luna es un sexto de la Tierra y la masa va a ser la misma. Entonces es 1,6 por 72 y nos va a dar el peso respectivo en la Luna. ¿Listo? Otra fuerza que interviene, más que todo cuando un objeto se encuentra sobre una superficie, es la fuerza normal. ¿Listo? Prácticamente esta fuerza normal es la que contrarresta la del peso. Si no existiera esta fuerza normal, todos los objetos serían planos, porque todo sería atraído por el peso y se bajaría. ¿Listo? Tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión es producida cuando se jala mediante una cuerda, una cadena, algún objeto, o cuando un objeto está colgando. ¿Listo? Siempre hay una tensión. La fuerza de fricción es la fuerza que se encuentra entre el objeto y la superficie donde reposa y siempre va a ser contraria al movimiento. ¿Listo? Si digamos se desplaza hacia el frente, la fuerza de fricción va a ser hacia atrás. Esta fuerza de fricción es la que básicamente nos permite caminar, porque hay una fricción entre la suela de los zapatos y la superficie. Ya si digamos uno está sobre el hielo, el coeficiente de fricción en esa superficie es menor, entonces pues uno se va a resbalar y no va a avanzar mucho, ¿vale? La fuerza de fricción pues ya la veremos un poco más adelante. Entonces estas son las fuerzas que siempre debemos conocer, las principales que debemos conocer y analizar si intervienen o no en un sistema. ¿Listo? En esto tenemos las leyes de Newton. Las leyes de Newton son las leyes de movimiento. Entonces tenemos que la primera ley de Newton es la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir esta ley? Esta ley quiere decir que todo cuerpo va a permanecer constante o con movimiento reposo, al menos que una fuerza externa lo altere. Si no lo altera nada, siempre va a tener la misma velocidad o va a estar en reposo. Esa es la ley de inercia. La segunda ley, que puede ser la de la dinámica o ley de movimiento, dice que cuando se le aplica una fuerza a un objeto que tiene alguna determinada masa, este se va a acelerar. ¿Listo? Entonces, se acelera, va a cambiar su estado, va a cambiar su movimiento. Al acelerar, pues va a cambiar su velocidad. Esta se resume que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y la tercera ley, acción-reacción, quiere decir que cuando se produce una fuerza sobre un objeto, este mismo objeto produce una fuerza contraria, pero con dirección hacia el otro lado. ¿Listo? Acción-reacción, como la del cohete. ¿Listo? Que genera una expulsión del fuego, de la propulsión, y permite que eleva el cohete. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar las leyes de Newton. Este es uno de los ejercicios que ustedes encuentran en su taller y podemos realizarlo de dos maneras, analizarlo de dos maneras realmente. ¿Listo? Entonces, una gran bola para la demolición está sujeta por dos cables de acero ligeros. Si su masa es de 4.090 kilogramos, calcule la tensión B en el cable que forma un ángulo de 40 grados con la vertical y la tensión A en el cable horizontal. Entonces, tenemos una masa de 4.090 kilogramos y un ángulo de 40 grados. ¿Vale? Entonces, lo primero que uno hace es generar un sistema de referencia. En este caso, nuestro sistema de referencia va a ser la esfera. Entonces, generamos el eje X y el eje Y. Identificamos las fuerzas. Está la fuerza de la tensión B, la fuerza de la tensión A y por supuesto va a estar la del peso. Siempre va a estar la del peso. ¿Ven? Lo podemos hacer sobre el objeto, o sea, sobre el dibujo,
o podemos hacer un diagrama aparte. ¿Listo? Entonces, la tensión B, la tensión A y el peso. ¿Listo? Es como cuando tenemos tres vectores. La fuerza se puede representar mediante una magnitud vectorial. Entonces, cuando uno representa qué fuerzas intervienen en el sistema, ya lo que uno hace es una sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Entonces, uno hace una sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. En X, que va a ser mi primera ecuación. ¿Qué fuerzas intervienen en X? Entonces, tengo la tensión B por el coseno del ángulo, en este caso porque estamos hablando en el eje X. ¿Qué otra fuerza está en X? Está la tensión A. Como va a estar hacia el otro lado, va a ser menos la tensión A. Esto tiene que ser igual a ¿qué? Igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el sistema está en reposo, está quieto. Si el sistema se estuviera moviendo, sería igual a masa por aceleración. En algún caso que quisiéramos calcular la aceleración de un sistema. ¿Listo? Y ahora calculamos la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces va a ser lo mismo la tensión en B, pero como estamos hablando en Y, va a ser por el seno del ángulo. Ya en Y no interviene la tensión A, pero sí interviene el peso, que va hacia abajo. Entonces va a ser menos el peso. Igual a 0, también porque no se está moviendo. ¿Listo? Ya después de que hacemos la sumatoria de fuerzas, empezamos a analizar las ecuaciones. En este caso vamos a tomar la ecuación 1. Entonces tenemos que la tensión B por el coseno del ángulo menos la tensión A va a ser igual a 0. Entonces vamos a despejar la tensión A para poder saber cuál es el valor de la tensión A. Entonces, como está negativo, pasa al otro lado positivo. Organizamos la ecuación y me queda que tensión A es igual a la tensión B por el coseno del ángulo. Esta es mi tercera ecuación. No puedo calcularla porque no conozco la tensión en B. ¿Listo? Entonces vamos a coger la otra ecuación, la ecuación 2. Entonces lo mismo, el peso está negativo, que es W, lo pasamos al otro lado positivo, ¿vale? Seno del ángulo está multiplicando, como está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos mi cuarta ecuación, que la tensión B es igual al peso sobre el seno del ángulo. Aquí debemos tener mucho cuidado qué ángulo vamos a tomar, porque si vemos, aquí el ángulo se está generando mediante la vertical, 40 grados, ¿vale? Entonces debemos calcular cuál es este ángulo con el eje X. Entonces, si acá agrandamos nuestro triángulo, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Es un triángulo rectángulo. Entonces, recuerden que los ángulos interiores de un triángulo tienen que ser 180 grados. Ya tenemos 40, aquí hay 90, ¿listo? Entonces sumamos 40 más 90, 130. ¿Y cuánto le hace falta para llegar a 180? Pues entonces aquí este ángulo va a ser de 50 grados. ¿Listo? Aquí va a ser de 50 grados. Entonces el ángulo que vamos a tomar aquí va a ser 50 grados. Entonces vamos a resolver la ecuación 4. Entonces recuerden que W es el peso, o sea va a ser la masa por la aceleración gravitacional dividido en el seno del ángulo. Entonces reemplazamos la masa, 4090 kilogramos, por la aceleración gravitacional, 9,8, dividido en el seno de 50. Resolvemos la parte primera del numerador, luego la del denominador, dividimos y nos da que la tensión B es 52.326,37 newtons. ¿Vale? Entonces ya tenemos la tensión en B. Como ya tenemos la tensión en B, ya podemos reemplazar ese valor en la ecuación número 3. Entonces resolvemos la ecuación número 3. Entonces tensión A es igual a la tensión B por el coseno del ángulo. Entonces la tensión A reemplazamos lo que equivale a la tensión B y lo multiplicamos por coseno de 50. Y finalmente nos da que la tensión A es 33.630,15 newtons. Si yo quiero saber qué significa esa de 33.630 o la tensión en B, ¿yo qué puedo hacer? Decir que eso es como un peso, ejemplo, no es que sea, y lo dividen en la aceleración gravitacional. Es decir, que cuánta masa puede soportar nomás esa tensión. ¿Listo? Ahora vamos a ver la otra manera de resolverlo. ¿Listo? Básicamente la otra manera de resolverlo es analizar el ángulo. ¿Vale? Tenemos nuestro gráfico. Entonces alargamos o completamos nuestro triángulo rectángulo. Entonces tenemos la hipotenusa, que va a ser la tensión en B, básicamente. Vamos a tener el lado opuesto, que va a ser la tensión en B, pero en el eje X. Vamos a tener el lado adyacente,
que va a ser la tensión B en el cateto Y. ¿Sí? Es una descomposición vectorial como ya la hemos trabajado antes en clase. Entonces, recordemos que seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa y coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, con estas dos identidades y con nuestro triángulo, debemos calcular a lo que equivale la tensión en B. Entonces, cateto opuesto es la tensión BX y la hipotenusa es la tensión en B. Entonces, despejamos y nos queda aquí la tensión BX, o sea, la tensión en el eje X, va a ser la tensión B por el seno del ángulo. Si se dan cuenta, siempre nosotros manejamos que X es coseno, pero aquí ya nos está cambiando por nuestras identidades, por la forma del ángulo que nos están dando. Ya en este caso, X se va a convertir, ya no es coseno, sino va a ser en seno. ¿Listo? Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado, con coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, la tensión en B en el eje Y, sobre la tensión en B. Despejamos y me queda que la tensión en el eje Y va a ser tensión B por el coseno del ángulo. ¿Sí? Ya no es seno, sino es coseno. Entonces, pues ya al representar estas dos tensiones trigonométricamente, entonces nuevamente hacemos nuestra sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X, entonces ya va a ser la tensión B, o sea, va a ser la tensión B por el seno del ángulo en X, menos la tensión A igual a 0. La segunda ecuación, tensión B, ya no va a ser coseno, ya no va a ser seno, sino va a ser coseno, menos el peso igual a 0. ¿Listo? Y seguimos haciendo el otro proceso que hicimos anteriormente. En este caso cogemos la ecuación 2 de una vez y empezamos a despejar. El peso está negativo, pasa al otro lado positivo, coseno que está multiplicando pasa a dividir. ¿Listo? Entonces la tensión B es igual a la masa por la gravedad, que es el peso, dividido en el coseno del ángulo. Entonces ya en este ángulo, ¿cuál va a ser? Ahí sí va a ser el ángulo de 40 grados que nos dan en el ejercicio, puesto que ya hicimos todo el análisis trigonométrico para poder determinar, para poder coger este ángulo. ¿Listo? Entonces, 4090 kilogramos por 9,8 dividido en coseno de 40. ¿Listo? Ustedes lo hacen en sus calculadoras, nos va a dar el mismo resultado que en la parte de arriba. ¿Vale? 52.326,37 newtons. Y nuevamente, pues cogemos la ecuación 1, tensión A está negativa, pasa al otro lado a positivo. Entonces reemplazan, bueno, ahí la organizamos, reemplazan 52.326,37 newtons por el seno de 40, ¿listo? Y nos da 33.630,15 newtons. ¿Sí? Son dos formas de hacerlo, son dos formas de análisis, las dos están correctas, sino para que lo tengan en cuenta para un futuro ejercicio, para que lo puedan resolver claramente. ¿Listo? Entonces, igual quedo pendiente por cualquier duda de los ejercicios que tengan y me las hacen saber por el grupo. ¿Listo, chicos? Buen día y quedo pendiente.